explicación de todo lo que... Ahora sí, Manu. Bueno, hola a todas, porque son todas me parece. Bueno, la idea de ese espacio es ahora, primero vamos a retomar qué es lo que tenemos que hacer entre esta semana hasta el parcial, que es del 28 de junio. Sol lo va a compartir la pantalla y ahí lo vamos explicando bien lo que es que tienen que hacer. Para quienes no están en la clase, ¿no? Porque estamos grabando, lo van a poder como que tener estos primeros minutos del video. El video de la mañana no hemos podido hacer eso, por eso estamos haciendo ahora la tarde. Estás en otra aula, Sí, Sol. sí, sí. Está. Ahí está. Ahí está. También me acordaba de la escuela. No te quería traer ese recuerdo. Acá, bueno, tenemos la primera clase teórico-práctica del 12 de abril, que cuentan con los videos de Darío Stanriver, el Power, que es un resumen del video, y 2 foros de actividad para contestar. Uno es de la clase teórico-práctica de Aye, que propuso esta actividad, y otra es para posicionarnos políticamente a la hora de hablar, ¿no? Desde dónde hablamos, desde dónde escribimos, desde dónde intervenimos, a través de un videíto que yo les acerqué, que es de un libro de Silvana. Después tenemos la otra clase, teórico-práctico, que es la del 11 de mayo. En esta clase, acá van a entrar, que hoy lo pude acomodar, acá está el link de acceso a todas las clases virtuales. ¿Sí? Es el mismo link de acceso todos los viernes a las 10 de la mañana y a las 15 horas, donde se repasan todos los contenidos que se ven en los teóricos prácticos presenciales. Después está el texto de Zulma Palermo, que no es obligatorio para el ensayo, pero que sí van a encontrar una postura política descolonial, ¿sí? Desde la opción descolonial, así que si van a trabajar este posicionamiento, estaría bueno que lo lean. Y después está el PowerPoint de matrices epistemológicas y el texto de Silvana y de Juan de cartografías epistemológicas feministas del feminismo occidental a la descolonización de los feminismos. El PowerPoint, que es un resumen de este texto también, y la clase virtual de cartografías. Después está el PowerPoint del libro del capítulo 1, donde escribe Juan, y las 2 clases virtuales en torno a ese capítulo. Acá van a encontrar estos 2 textos, el de cartografías epistemológicas feministas y el de las disputas epistemológicas por la hegemonía en las ciencias sociales. Uno es un artículo, otro es un capítulo de un libro, y en los 2 van a ver la clase virtual y a su vez un PowerPoint de ese libro. No es que sean muchas cosas, sino que se trabajan solamente 2 textos y están los PowerPoint y las clases virtuales con respecto a ellos. Después nos vamos al del 11 de mayo, y acá tienen, a ver, ¿no se abrió? Acá van a encontrar, no, este es el del 11 de mayo, me comí el 26 de abril. Acá van a encontrar ¡ay, Dios! No, tenés que cliquearlo y vas Sí. para abajo. Espérate Ahí. que ahí estoy metiendo gente. Cliqueo, ahí estamos, que no se desaparezca. Acá encuentran el tercer texto que se va a utilizar para el ensayo, que es el de Piovani, Argenti y Marradi, ¿no? Sí, solo Manu, una solo observación. Sí, capítulo una 2. observación. Claro, eso. En ese archivo están, el texto está completo. Los capítulos seleccionados, ahí ya lo vamos a llegar, pero acá es el texto completo y una bibliografía
complementaria más de Folari, y una guía de lectura para estos textos. Pero cuando Sol lo abra en la parte de la preparación para el parcial de esta semana hasta el 28, vamos a ver todo detallado también lo que necesitan para el ensayo y para los trabajos prácticos. Tal cual. Y acá van a ver también la clase del 26 de abril, que fue el día que creo que hubo paro, que Juan y Silvana, Juan precisamente dio la clase del capítulo 1 del libro de entramados epistemológicos, que ya lo mencionamos anteriormente, que hay PowerPoint y hay clases virtuales también al respecto. Él también dio otra clase sobre ese capítulo. Y por último, esta clase, que acá, Manu, si lo querés explicar. Sí, ahí, bueno, eso es más o menos lo que estuvimos, no sé si todas estuvieron, bueno, quienes no estuvieron en la clase del martes, ¿no? Acá vamos explicando qué es lo que vamos a hacer y lo que está sintetizado en este mosaico del campus. De esta semana, ¿no? Que en el caso empezó el martes, hasta el 28 de junio, que es el día del parcial, que es cuando entregan el ensayo. El parcial va a ser en formato de ensayo, ¿sí? Y la idea es que estas clases de esta semana hasta el 28 sean de preparación para la escritura de este ensayo. Porque un ensayo no se escribe del día para la noche, no, la lectura de los textos tiene que ser con tiempo, hay que haber una apropiación, interpretación, una incorporación de esas lecturas de los textos, por eso estamos haciendo estas diferentes actividades para que puedan ir incorporando y cuando tengan que escribir el ensayo ya lo tengan más en cuenta y no sea una actividad de último momento como suele pasar en la mayoría de los exámenes que uno tiene que, me incluyo en eso también, ¿no? Que siempre deja para el último momento. Acá lo que estamos intentando es evitar eso y organizar las clases en consideración a eso. Entonces, la clase del 24 de mayo, que fue el martes, trabajamos el texto de Piovani y Argenti, que es el texto que vamos a trabajar ahora también en ese espacio, que en el caso de la comisión de la tarde no hemos podido profundizar, a la mañana con Ayala me parece que profundizaron más, nosotros a la tarde no, pero la idea es trabajar este texto porque el miércoles, que no tenemos clase, el miércoles, que pones un poquito para abajo, Sol, que sí. No lo veo, el miércoles 31 de mayo, el martes, estoy con miércoles en la cabeza, el martes 31 de mayo, no hay clases porque es mesa de exámenes con suspensión de suspensión de clases, pero tienen que subir ese trabajo práctico, esa actividad práctica número 1, ¿sí? Que es en base al texto de Piovani Argenti, que es un cuadro con que tienen que agregar las principales características de la matriz positivista, de la matriz neopositivista, y de las críticas a las matrices positivistas y neopositivistas. Eso es lo que tienen que hacer. El 7 de junio es cuando volvemos a tener clase presencial. En esa clase presencial tomamos el texto de Juan sobre las disputas epistemológicas en la hegemonía de las ciencias sociales, y el texto de cartografías epistemológicas feministas del feminismo occidental a la descolonización de los feminismos. Esos textos sugerimos que ya empiecen a leer, ¿sí? Que ya lo tengan leído para la clase del 7 de junio, porque ahí también lo vamos a trabajar en clase y lo vamos a hacer un otro cuadro, ¿sí? Vamos a completar un otro cuadro, vamos a empezar en clase y después ustedes van a terminar en sus casas y tienen que subir el 14 de junio ese cuadro al campus virtual, ¿sí? Porque el 14 de junio va a ser el día también que presentamos las consignas del ensayo. Y en ese día vamos a presentar las consignas del ensayo, que es el parcial, ¿no? Y lo vamos a trabajar el proceso de escritura del ensayo, ¿sí? ¿Cómo se escribe? No es que les vamos a pedir un ensayo sin trabajar el proceso de escritura. La clase siguiente es muy probable que sigamos trabajando sobre el proceso de escritura y las dudas que tengan sobre las consignas que se presentaron. Y la clase del 28 de junio, ahí ya tienen que subir el ensayo y pueden sacar las últimas dudas que podemos ver si va a ser presencial o virtual, pero eso lo vamos a ver el 28, más cerca de la fecha. ¿Sí? Eso es lo que tienen de acá adelante. El ensayo, el parcial es en grupo, puede ser individual o entonces hasta 3 personas,
por eso solicitamos que ingresen a esa primera parte acá, con formación de grupos para las actividades prácticas y para el parcial, y se anoten a los grupos, ¿sí? Porque eso nos facilita cuando tengan que enviar el trabajo práctico y cuando tengan que enviar el ensayo, un solo integrante del grupo sube y eso ya vale para todos. Así que solicitamos que lo puedan conformarse los grupos ahí, ¿sí? Es un sistema sencillo que lo ingresen, cualquier duda nos preguntan después también. Acá, y sí. ¿Les puedo preguntar? Sí, sí. El cuadro número 1 que hay que completar, yo lo estuve completando, pero me di cuenta, o sea, leyendo el texto de Argenti, que Sí. tiene mucha similitud con el Power de entramados epistemológicos. Entonces lo fui comparando a los dos, al texto con el Power, y fui poniendo los conceptos centrales en el cuadro. No sé si está bien o... Está perfecto, ¿no? Sí, no hay problema. El texto de Juan habla, ¿no? El Power es sobre el texto de Juan de matrices epistemológicas. Él habla de positivismo, neopositivismo, entonces mejor que hayan tomado de otro texto y agregado ahí, no hay ningún problema. Más que nada, el texto de Argenti y Piovani profundiza en el debate positivista y hace la diferencia con las matrices críticas, así que no hay ningún problema, está perfecto que lo haga eso. Bueno, gracias. De nada. Bueno, entonces en el trabajo, en esa primera actividad práctica, que la tienen que subir el 31 de mayo, las plantillas están ahí en esa carpeta, las descargan la primera para la primera actividad y la segunda para la segunda actividad. Y la segunda actividad va a ser también en base al texto de Juan, ¿sí? Y en base al texto de Juan y Silvana, que es esos dos que había dicho, disputas epistemológicas y sobre las cartografías feministas. La bibliografía de estos textos, esos textos, bueno, ahí hay una pregunta donde estarías sabiendo cómo completarlo. Bien, eso lo vamos a trabajar ahora. La idea justo de trabajar cuadros, ¿qué es? Es que puedan agregar las principales características de cada una de las matrices a partir de lo que van leyendo en el texto. ¿Y por qué trabajamos en cuadro? Para que desde el cuadro lo podamos ir viendo las similitudes y diferencias que van teniendo en cada una de estas matrices. Por ahí el cuadro del positivismo, neopositivismo, y matrices críticas no es tan detallado, es más general y no nos queda tan evidente las similitudes y diferencias. Pero el cuadro que vamos a trabajar en base al texto de entramados de debates, disputas epistemológicas y cartografías feministas, como ya hay las categorías, las dimensiones, lo que queremos que agreguen, ahí va a quedar más evidente aún cómo va cambiando cada matriz epistemológica, ¿sí? No sé si queda más claro. Hay que ir agregando las características centrales de cada una. Igual lo vamos a hacer eso, claro, en teorías críticas, en las críticas, lo agregan todo lo que está en el texto, ahí, ¿sí? Todas las que vayan identificando la agregan, y se pueden agregar la característica central de cada una, buenísimo, porque la idea es que tengan ahí toda la información en el texto, que está en el texto, pero organizada de otra forma. ¿Sí? Como la idea es que vayan leyendo el texto, extrayendo, ¿sí?, las ideas centrales y volcando en el cuadro, ¿sí? No sé si queda... Manu, está la bibliografía que necesitan para el ensayo. Ahí pregunta Tamara si para la actividad únicamente el capítulo 2. Sí, solo el capítulo 2. Acá en la parte de bibliografía que Sol nos está mostrando, están los capítulos solo. Entonces ya, si lo descargan, ya están los textos que hay que trabajar. Hay un texto más que es de concepción de matrices de pensamiento de Argumedo, que es un texto complementario, no es obligatorio, pero es ahí donde ella desarrolla como esa concepción que estamos trabajando de matriz epistemológica, ¿sí? Entonces es un texto que complementa y lo pueden profundizar. Bien. ¿Hay alguna duda con respecto a esa organización de acá hasta, iba a decir fin de año, no?
hasta 28 de junio. Y ya está subida la última, la clase de hoy a la mañana, abajo del todo, la subí y después subiremos esta debajo también. Sí. Una pregunta, ¿el tema del ensayo, van a dar ustedes como una lista o tenemos que pensar nosotros? No, nosotros lo que vamos a hacer es armar el año pasado por lo menos lo que hicimos fue plantear algunas consignas que ustedes eligen una y desarrollan el ensayo sobre una de estas consignas. ¿Sí? Pero son algunas consignas son más concretas y otras son más amplias. Entonces, el que tiene ganas de desarrollar más, de ir más lejos, como que quiere ir por otro camino que no está incluido en las consignas más específicas, va a tener esa libertad también. Incluso nosotras agregamos textos para el ensayo, pero pueden trabajar con otros textos más que quieran sumar. El sumar bibliografía nunca es problema, desde que siempre tenga alguna coherencia teórica, epistemológica, ¿no? Que tenga relación con lo que están planteando. Eso nunca es un problema, sumar bibliografía. El problema es cuando falta algo que pedimos para que lo lean, o entonces cuando se plantea una bibliografía que no aporta lo que están trabajando, ¿sí? Pero es muy difícil que uno agregue una bibliografía que no tiene nada que ver con lo que trabaja. Bueno, ¿tienen alguna consulta más? ¿No? Bueno, esa es la idea. La idea es que... ¿Solo quieres decir algo? No. La idea es que podamos ahora, que no sé, ¿leyeron los textos, leyeron el texto de Giovanni Argenti? ¿Sí? Bueno, la idea es que podamos ir como, bueno, que pueden ir sacando las dudas, ¿sí? Como que leyeron, no entendí eso, y ahí lo vamos trabajando sobre cada punto, ¿sí? Que no fueron entendiendo, y ahí ya vamos a construyendo los insumos para que vayan completando el cuadro quienes están con más dificultad. Lo que hicimos incluso en la clase de la mañana, yo compartí el texto en mi pantalla y fuimos viendo punto por punto, principalmente lo que tiene que ver con el positivismo y neopositivismo. No sé cómo fue la lectura del texto, qué dudas les generó, cómo vienen con eso. A mí, por ejemplo, yo cuando lo empecé a leer, me di cuenta que en una parte, no sé si ya es la mitad del capítulo 2, empieza hablando de la hermenéutica. Y de después, la hermenéutica. claro, Sí. después, que es una de las teorías críticas, pero y después de eso, vuelve al neopositivismo, como que vuelve a... No, ¿Puede ser? no. No sé A qué. ver, voy a compartir acá la pantalla y vamos viendo. No, porque ahí, justo hoy a la mañana expliqué cómo está organizado el texto, entonces vamos a hacer eso ahora. Para que voy poniendo las caritas acá. Yo me quedé en cuando habla de la antropología clásica. Ah, bueno, puede ser que haga alguna referencia para distinguir de lo que está proponiendo, porque habla de la antropología clásica y habla de la antropología interpretativa, ¿no? Sí. Y Bueno, después ahí habla sí. sobre, claro, y después habla sobre la escuela de Chicago, que creo que no sé si esa es del positivismo o por eso te decía, que está como... Ah, vamos a ver, ¿dónde está? ¿En qué página está? A ver, ya te digo. Acá. La 42 sería. Bien. Acá. De forma complementaria.
Claro. Claro, acá, ¿qué es lo que se plantea? Que no es positivista, sino que es como que una alternativa al positivismo, ¿sí? Y a lo que se refiere a las metodologías cuantitativas y cualitativas, como que es una estrategia que termina por articular ambas metodologías, ¿sí? Pero no es que no vuelve al positivismo tal cual se había planteado desde Comte, Durkheim, Spencer, o entonces el neopositivismo de Popper, sino que es una otra propuesta en torno a la sociología, ¿sí? En que realiza una crítica, por ahí no avanza tanto críticamente en comparación a otras matrices epistemológicas, pero sí propone una superación de las lógicas positivistas, porque acá eso lleva a la construcción, ¿no? A la elaboración de lo que se llama interaccionismo simbólico, que por ahí no quiere decir que sea como que es una matriz crítica al positivismo, tal vez sea una matriz que no profundiza tanto en la crítica, vamos a decir así, pero no puede ser clasificada como positivista, porque parte de otros principios y otras lógicas de entender la producción de conocimiento. ¿Sí? No sé si aclaro. Sí, en eso me había confundido, gracias. Bien, eso puede pasar a veces, ¿sí? Que están leyendo el texto, que está hablando sobre determinado tema, y para contraponer ese tema, para dar un ejemplo y decir en crítica que ese texto, esta idea se está construyendo, trae una idea que ya lo refutó, ¿sí? Como una estrategia de construcción de los textos, pero no como la forma de afirmación. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras dudas? Por ahí antes, lo que iba a decir, que les iba a explicar cómo está el texto, ¿sí? Y algunas cuestiones que todos estuvieron en la clase del martes, o alguien no estuvo. Ay, yo no veo las caritas, entonces no sé qué me dicen. Sí. Sí, profe, estuvimos el martes. Bien, Yo por lo menos. ¿alguien no estuvo en la clase del martes, sea a la mañana o a la tarde? No, yo no pude ir, profe. Bueno, entonces listo. Igual, bueno, también a la gente, ahí estamos grabando, yo no pude participar. Bueno, entonces empezamos del principio, ¿sí? ¿Qué es a qué se refiere este texto? A los textos que van a leer la semana que viene, para la otra semana, y el propio contenido, lo que se va a tratar en el parcial. Nosotros lo que estamos presentando es las diferentes formas de entender la producción de conocimiento, ¿sí? Estas diferentes formas de entender la producción de conocimiento en el marco de la cátedra, ¿sí? Nosotros lo clasificamos como matrices epistemológicas, ¿sí? Vamos a llamar de matrices epistemológicas las diferentes formas entonces de comprender la producción de conocimiento. Cada matriz epistemológica tiene sus propias características, tiene los autores, las autoras que la conforman, ¿sí? Tiene algunas similitudes, algunas diferencias con otras, continuidades, rupturas. Bueno, una matriz avanza en tal sentido, la otra avanza también, pero produce otra ruptura, y adentro de cada matriz también hay diferentes formas de entender las teorías, comprender la realidad, producir conocimiento. Entonces, nosotros estamos hablando en términos de matrices epistemológicas. Podemos pensar dos grandes grupos de matrices epistemológicas, no que se divida así en el campo de las ciencias sociales, pero a nosotras nos interesa dividirlo así porque es donde, como por ahí queda más fácil para comprender. Lo podemos pensar un grande grupo de matrices epistemológicas que tiene que podemos llamar desde una perspectiva crítica, vamos a decir así, como matrices más
conservadoras en el sentido de comprender la realidad, de producir el conocimiento, en que esas matrices serían la positivista y la neopositivista, ¿sí? Como un gran grupo de matrices epistemológicas. Y después tenemos el grupo de matrices epistemológicas que son críticas al positivismo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, lo que queremos es que puedan identificar y diferenciar la matriz positivista de las matrices que critican el positivismo, y después que puedan diferenciar las diferentes matrices epistemológicas críticas, vamos a decir así, que son críticas al positivismo, en que depende de la matriz que uno separe, va a considerar más crítica que la otra, pero no nos interesa profundizar, hacer un ranking de qué matriz es más crítica de la otra, sino entender las características de cada matriz epistemológica, ¿sí? Los principales autores, cómo entiende la producción de conocimiento. Eso es lo que queremos que sepan. Hoy, con este texto de Argenti y Piovani, es que puedan identificar esos dos grandes grupos, ¿sí? Y cómo él lo divide. En el texto está acá el debate intrapositivista, que es donde va a presentar todas algunas características, las nociones en torno al positivismo y al neopositivismo, y las críticas al positivismo y a los enfoques de estándar, que ahí es donde va a presentar. Él no va a profundizar tanto en las características, sino que va a presentar, más que nada, va a nombrar esas matrices epistemológicas distintas, y los va a presentar algunas características. El texto que vamos a ver la semana que viene, que es el de disputas epistemológicas, y el texto de las cartografías feministas, estos textos sí van a profundizar en torno a esas matrices críticas al positivismo. Van a ver, después, al final, lo vamos chusmeando el texto de Juan, y vamos viendo cuáles son las matrices que trabaja ahí, ¿sí? Pero la idea es que esta semana, hoy, podamos hacer esa gran diferenciación en esos dos grandes grupos. La semana que viene, y la otra, ahí ya empezamos a profundizar en esas diferentes matrices epistemológicas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, otro punto que es necesario tener en cuenta. En ese texto, y en muchos otros textos que por ahí van a leer, no se utiliza la expresión matriz epistemológica, sino que se utiliza la expresión paradigma. Nosotros optamos, y que en el texto mismo habla del paradigma, que es el autor Kuhn quien lo elabora esa concepción. Desde la cátedra optamos por pensar en términos de matriz epistemológica. ¿Y por qué? Porque la concepción de paradigma de Kuhn es como entiende las ciencias sociales como una ciencia preparadigmática. ¿Y qué quiere decir eso? Eso, que no es, como que termina que no desarrolla, como que desde la concepción de Kuhn, el conocimiento científico que se elabora en las ciencias sociales aún no llega al mismo nivel de cientificidad, vamos a decir así, que la de las ciencias naturales. Nosotros no estamos de acuerdo con este posicionamiento, porque entendemos que la producción de conocimiento en las ciencias sociales es tan válida como en las ciencias naturales o otro tipo de ciencias. Por eso partimos de una otra concepción, que es de matrices epistemológicas. Esa concepción de matrices epistemológicas, quien profundiza es la autora Argumedo, que hay un texto, que era el texto que yo les decía cuando estaba explicando, que está subido en el campus virtual, que es un texto complementario. Ella no utiliza la expresión matriz epistemológica, sino que usa la expresión matriz de pensamiento, pero lo vamos a plantear como sinónimo, ¿sí? Matriz epistemológica y matriz de pensamiento como sinónimo. Y ahí ella profundiza qué serían entonces las matrices epistemológicas, que es un texto súper interesante, porque esa concepción la construye desde el pensamiento crítico latinoamericano, considerando la propia realidad de América Latina, y hay varios elementos que nos ayudan a entender entonces por qué pensamos en términos de matrices epistemológicas. Eso, una explicación antes que llegamos a profundizar. ¿Alguna duda con respecto a eso?
¿no? Bueno, entonces, como yo les decía, el texto, ¿sí? Está dividido, el texto de Argenti y Piovani está dividido en dos partes. El debate intrapositivista, que va a trabajar en torno a la matriz epistemológica positivista, y la matriz epistemológica neopositivista. Entonces, con base a esta primera parte, lo van completando las dos primeras columnas del cuadro, ¿sí? Con las principales características. Una compañera había preguntado si podía agregar lo que está en el PowerPoint o en los otros textos. Sí, todo lo que puedan agregar, buenísimo, porque ahí ya lo van a tener las principales características de estas dos matrices. Después, en la parte que llama las críticas al positivismo y los enfoques no estándar, es la parte que va a escribir sobre todas las diferentes matrices epistemológicas críticas al positivismo. Bueno, es el texto, y ahí a partir de esa segunda parte del texto es donde tienen que completar la tercera columna del cuadro. Bien, volvemos al principio. A partir de lo que fueron leyendo, ¿qué dudas les surgió sobre la matriz positivista? O entonces, ¿qué fragmentos del texto no entienden, como que no queda claro, y que lo podemos ir charlando? ¿No hay nada? Ninguna de las... No, por ejemplo, no entendí la parte de la neutralidad valorativa. A ver, que Sí. lo tengo anotado por acá en uno de los cuadros. Yo lo tengo como que es neopositivista. La ciencia debe tener una posición de neutralidad valorativa. Bien, Es neopositivista, ¿no? eso está en las dos matrices, ¿sí? El Argenti escribe en la parte solamente del neopositivismo, pero la neutralidad es una característica tanto de la matriz positivista como de la matriz neopositivista, ¿sí? Ah, buenísimo. Si quieren, vamos viendo acá, voy a hacer lo mismo que hice a la mañana, de ir leyendo punto por punto, no sé si, Sofía, si alguien ya tiene su cuadro hecho, o por lo menos en proceso, y quiere compartir lo que puso en cada una de las partes, podemos ir charlando a partir de lo que agregaron también. Profe, en el grupo una compañera preguntó, dice, si alguien puede preguntar por mí si Robert Merton y Paul Lazarsfeld irían incluidos en la matriz neopositivista. Sí, yo justo hablaba con Sol, que yo desconozco estos autores, no sé de qué, dónde... Manu, ya contesté esa pregunta en el mismo grupo a las dos chicas que preguntaron, porque Silvana me contestó que era neopositivista. Neopositivista. Ya está en el grupo de WhatsApp la respuesta. Bien, por eso, como que yo desconozco, lo busqué para tener más información de estos autores, pero me imaginaba por el contexto que escriben y los temas que escriben que son neopositivistas. Bien. ¿Alguna duda? No sé, si quieren que vayamos a partir de lo que ya han hecho o de las dudas que tienen. Ustedes, la idea es que que podamos ir charlando, dialogando y sacando las dudas. No sé, chicas, como que depende de ustedes más que nada para que podamos, como la idea es de eso, que vayan sacando,
sacando las dudas y que puedan ir. Bueno, el falsacionismo de Popper. Bien, buenísimo. Vamos por partes, entonces vamos a llegar hasta ahí. ¿Cuáles son? Bueno, voy haciendo preguntas y llegamos hasta el falsacionismo de Popper para que entiendan cómo llega a esto. ¿Quiénes son los autores principales del positivismo? A ver, si me pueden ir contestando por WhatsApp, por mensaje o por audio, por el micrófono. Comte y Durkheim. Bien. Comte y Durkheim son los autores. Comte sería el fundador del positivismo, ¿sí? Que acá en el texto de Argenti y Piovani, él no nombra, ¿sí? Y acá puso Silvana Spencer. Bien. Comte, Durkheim, Spencer. En ese texto de Argenti y Piovani no profundiza en torno a Comte, ¿sí? Lo nombra, pero no profundiza. Que para la otra semana, sí, ahí profundiza en las ideas de Comte, ¿sí? Pero Comte, Durkheim e Spencer parten del positivismo. ¿Y cuáles son las características centrales del positivismo? ¿Sí? ¿Qué características lo ven del positivismo? A ver si alguien lo identifica. Tiene algo que ver con que, bueno, acá en el texto habla de que establece, a partir de Durkheim, toma el modelo de las ciencias naturales y establece, o sea, a las ciencias sociales como hechos, ¿no? Bien. Toma a la realidad social como que está regida por leyes universales. Bien, perfecto. Entonces. Hay más características, pero bueno, más o menos... Bien, ahí ese es uno de los puntos, ¿no? Que tomar lo que hace el positivismo es compararse con las ciencias, tomar toda esa lógica de pensar, de producir conocimiento de las ciencias naturales, trasladar a las ciencias sociales, y en ese proceso de trasladar transforma el objeto, ¿no?, de las ciencias sociales. Afirma que el objeto de las ciencias sociales son los hechos sociales, ¿sí? Si en las ciencias naturales, en la naturaleza, por ejemplo, en las ciencias sociales son los hechos sociales, pero piensa los hechos sociales como hechos y no tanto como fenómenos, ¿sí? Que es lo que ya va a pensar distinto las matrices más críticas, ¿sí? Porque pensar como hecho es pensar algo más estanco, no tanto como relaciones que se dan ahí, sino como un hecho social. Y el abordaje, si la forma de comprender ese hecho social, ahí es lo que dice Lorena en el chat, toma el modelo científico como único válido. Eligen una forma única de comprender la realidad. No sé, Vir, ¿querías decir algo? No. Eligen una forma única que tiene que ver con lo metodológico, ¿no? Siempre cuando trabaja en torno a cómo se conoce la realidad, nos estamos refiriendo a lo metodológico, al método en que uno elige para comprender o entender o explicar esa realidad. Desde el positivismo hay una única forma de comprender esta realidad, y esta forma, sí, se da por leyes, como desde una lógica de leyes universales, ¿sí? Desde solamente la observación a los fenómenos, no solamente la observación, pero el hecho social como algo observable, ¿sí? Y que puede ser explicado a partir de leyes universales, ¿sí? Es lo que se llama de monismo metodológico, cuando hay una forma única de comprender la realidad. Si yo les pregunto, si vamos a pensar hoy, ¿no?, en el trabajo social, o pensando en la sociedad misma, ¿es posible
comprender, entender, explicar la realidad, depende de la perspectiva que nos paramos, desde un lente único, una forma posible, o la No. realidad es, ¿cómo? Es múltiple. No, Es tiene, múltiple. o sea, hay muchas cosas primero para observar y segundo que no podemos solamente ponernos en un solo lente. Tal cual. La realidad no nos permite eso. Si hacemos eso, estamos invisibilizando otras partes de la realidad, estamos invisibilizando las múltiples dimensiones, ¿sí? Las múltiples relaciones, los propios procesos subjetivos, ¿sí? Si lo pensamos desde esta lógica, lo invisibilizamos. Pero esa es la lógica en que el positivismo afirma que hay que producir conocimiento. A pesar de que hoy podamos hacer esa crítica, en el siglo XIX, cuando se construye el positivismo, es esa forma que se establece como la forma de producción de conocimiento válida, ¿sí? No hay otra forma de entender la realidad que no sea a partir de esos pasos metodológicos específicos que implican en la conformación de leyes, como que en el reconocimiento de leyes universales. ¿Qué quiere decir leyes universales? En que yo defino que hoy a la mañana daba el ejemplo, voy a repetir el ejemplo porque no me ocurrió un ejemplo mejor, pero hoy a la mañana en torno al tema de la violencia de género, ¿sí? Desde el positivismo, si vamos a estudiar el hecho social de la violencia de género, no el fenómeno social, el hecho social de la violencia de género, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, van a identificar adultos, hombres adultos que han cometido actos de violencia, han ejercido la violencia de género, ¿sí? Y van a intentar construir una ley en torno al por qué ejercieron la violencia de género en torno a adultos. Lo que por ahí puede impartir una de las leyes, o una ley, si vamos a pensar desde el positivismo, puede ser que construyan es que ejercieron la violencia de género porque cuando eran niños fueron violentados. Entonces, niños violentados ejercen la violencia de género y ahí se construye una ley universal en que todo niño que fue violentado puede o va a ejercer la violencia de género, o entonces al revés, todo adulto que ejerce la violencia de género fue un niño violentado. Eso sería lo que construiría el positivismo. ¿Y cómo construiría el positivismo esa ley universal en torno a la violencia de género? Utilizaría un método, una metodología cuantitativa, donde buscaría todos los casos de violencia de género, ¿sí? Haría una encuesta a estos hombres que ejercieron la violencia de género y les iba a preguntar si los que ejercieron la violencia de género cuando eran niños habían sido violentados. De esa cantidad de encuestas de personas, de sujetos que responden a esa encuesta, puede dar el número que 70% contestaron que sí fueron violentados cuando eran niños y por eso ejercieron la violencia de género. Estos 70% es un número alto y les va a servir de dato para afirmar, ¿sí? Para construir esa ley, entonces, que un niño violentado cuando niño, ¿no? Cuando adulto ejerce la violencia de género. Y quedan ahí. Esa es la ley eso es como se va construyendo, estoy de una forma muy sencilla también, ¿no? Tiene un poco más, hacen algo más interesante que solamente eso, pero de una forma sencilla sería así. ¿Qué nosotras, de otras perspectivas críticas haríamos? ¿Quedaríamos con esta información, con este dato, o seguiríamos problematizando en torno al fenómeno de la violencia social? Me parece que lo vamos a profundizar, ¿no? En torno al tema de la violencia de género, y nos vamos a quedar solo con el dato que el 70% de los adultos que ejercen la violencia de género fueron niños violentados. ¿Sí? Y vamos a problematizar y a profundizar más, y vamos a pensar en los procesos de subjetividad,
y vamos a pensar en la estructura patriarcal de la sociedad que lleva a que la violencia de género sea algo común en nuestra sociedad, y vamos a profundizar en torno a las subjetividades que involucran, a los estereotipos de género que se construyen, a cómo los medios de comunicación refuerzan, cómo la escuela. Vamos a hacer un estudio que no quiere decir que en nuestro estudio vamos a abordar todo eso, ¿sí? Pero vamos a tener en consideración y no vamos a buscar generalizar lo que fuimos estudiando. Lo vamos a hablar sobre los fenómenos y el recorte que vayamos haciendo, pero no tenemos la intención, ni todas las matrices epistemológicas críticas parten de eso, pero las que, por ejemplo, lo descolonial, las epistemologías feministas, lo que vienen charlando es que no podemos generalizar, ¿sí? Y la generalización es una de las características del positivismo, ¿sí? No sé si se entiende, ¿tienen alguna duda? Sí, se entiende. Bien. Bueno. Y a ver que quiero llegar a lo que planteabas de Popper. Bueno, entonces, más que nada para ir explicando el texto, ¿sí? Acá en esa primera parte va a hablar del positivismo. Entonces, con Durkheim, el monismo metodológico, la realidad social regida por leyes. Entonces, a partir de lo que está en esa primera parte, lo van agregando en la primera columna del cuadro, perdón. Después, acá sigue y habla del ideario tardo positivista. Eso fue una duda que surgió a la mañana. ¿Qué quiere decir? Aquí hace referencia el autor, está hablando del positivismo tardío. ¿Cuál es el contexto? Eso es importante para tener en el cuadro, ¿sí? Para que agreguen el cuadro y no solo pensando en este ejercicio, pero siempre es muy importante que tengan en cuenta el contexto histórico-espacial donde que se desarrolla cada matriz epistemológica, ¿sí? En el caso del positivismo que estuvimos charlando ahora, ¿qué contexto histórico-espacial sería? Sería segunda mitad del siglo XVIII, por lo que yo anoté. Sí, siglo XVIII, siglo XIX. Claro. Más siglo XIX que siglo XVIII, pero si vamos a Descartes, por ejemplo, sí. ¿Y qué hechos históricos pasan ahí en ese modernidad? Ahí está. Lorena Godoy agrega la modernidad, ¿no? Es en el contexto histórico de la modernidad. Pero hay una otra palabrita que venimos charlando, que la modernidad hay que entenderse siempre en conjunto con la... ¿No se acuerdan? Juan estuvo charlando bastante sobre eso, que tiene que ver con América Latina. ¿No? Bien, tiene que ver con la conquista de América. Y hay una expresión que sintetiza. Si no se acuerdan, yo las voy a decir, pero más que nada quería ver si puedo ir retomando lo que se fue charlando en clase. Bueno, la modernidad, Juan y Silvana hablan de la colonialidad como la contracara de la modernidad. Bueno, el contexto, ¿sí?, histórico que surge el positivismo es un contexto histórico de modernidad-colonialidad. Cuando pensamos en modernidad, tiene que ver con los procesos históricos que se dan en Europa, ¿sí?, y con el proceso de invasión, de conquista y de colonización que se da en América Latina, ¿sí? La modernidad, los procesos europeos, y la colonialidad, lo que se da en América Latina desde del ejercicio colonial europeo, ¿no? Como que no es que hablamos de modernidad solo a los europeos y colonialidad solo a América Latina, sino que
es ese ejercicio, como que esa relación, esa construcción del conocimiento, esa construcción de la historia, ¿sí? Teniendo en cuenta los procesos que se dan en ambas regiones y no solamente en una. Entonces, sí, en Europa hay todo el desarrollo de la ciencia, de la producción de conocimiento, de todo eso. En América Latina hay todo un proceso de violencia, porque en el siglo XVIII y XIX aún existía aún existía la esclavitud, por ejemplo, en muchos países de América Latina. Aún existía la apropiación de los saberes de los pueblos originarios, de los pueblos esclavizados, aún algunos países ya eran independientes, depende de la época del año, ya tenían independencia, otros seguían siendo colonias. Entonces estamos pensando en ese contexto histórico-espacial, ¿sí?, que se da en la emergencia del positivismo, donde el positivismo tiene una importancia, es fundamental para construir esa idea de que los demás saberes que no se construyen desde esta lógica de la ciencia son inválidos, ¿sí? Que es lo que pasa con todos los saberes de los pueblos originarios, de los pueblos esclavizados, de las mujeres. Todos estos saberes dejan de ser visibilizados o no son entendidos como saberes, sino que son ocultados, ¿sí? Son subalternizados, también en razón del positivismo. No solo el positivismo, porque eso tiene que ver con la lógica de la ilustración que empieza antes del positivismo, pero el positivismo como una matriz epistemológica más que aporta para ese proceso de ocultamiento de los saberes de los pueblos originarios, de todos los saberes que no son europeos y ni científicos. Que todos los saberes que no son construidos por los hombres, por los varones blancos, heterosexuales y europeos, básicamente, y burgueses. Entonces, ese sería como el contexto histórico-espacial que se construye ¿no? Nos vamos a ver, como que después el positivismo viene a América Latina en el siglo, más que en fines del siglo XIX y siglo XX, y también construye influencia en América Latina. Incluso Porto Alegre, que es la ciudad que soy, hay una iglesia positivista, entonces un templo positivista, porque Augusto Comte, por ejemplo, hablaba del positivismo como una religión. Produce influencia en América Latina el positivismo también. Tanto que en las universidades se sigue reproduciendo el positivismo. Bien. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No? Bueno. Seguimos. Bueno, yo ni sé por qué llegué a todo eso, pero bueno. Lo del... que acá, a partir de ese otro párrafo, donde empieza el ideario tardo-positivista, hace referencia a un positivismo tardío, que tiene que ver con el positivismo del siglo XX, que lo pueden agregar tanto en neopositivismo como en positivismo, ¿sí? Porque no, como que eso es como eso, un positivismo que no está en el origen del positivismo, sino que en el siglo XX, y que ya va como que profundizando en torno a la concepción de cómo se produce conocimiento, ¿sí?, sobre la realidad. Y acá sigue con eso de la generalización, la ley científica, la generalización, ¿sí?, dice que es más, la ley científica, generalización de una secuencia dada de fenómenos empírica y repetidamente observada. Entonces, ahí con el ejemplo que yo les decía de la violencia de género, lo que hacen, ¿sí?, es observar este hecho social, ¿sí?, en torno a la violencia de género, qué regularidades hay en eso. Y en el caso de la regularidad del ejemplo que daba, sería la regularidad en que los niños que son violentados cuando adultos ejercen la violencia de género, ¿sí?
Y acá dice, ¿no? La tarea del científico era justamente la de determinar las formas y grados de la relación entre los fenómenos estudiados. Entonces, ¿cuál es la relación entre la violencia de un niño, ¿sí?, con la relación de la violencia de género, ¿sí? Eso es lo que interesa, ¿sí? Esas relaciones, esta relación casi de causa y efecto es lo que interesa al positivismo, al neopositivismo identificar. Y siempre desde una metodología cuantitativa, y acá desde lo que se llama lógica inductiva. Eso de lo inductivo, yo creo que deben haber visto con Martino, ¿sí? Porque él trabaja bastante eso. Ya vamos a, eso, lo de lo inductivo nos va a llevar a hablar también después ahí de Popper y la duda que tenía la compañera. Vamos llegando ahí, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir lógica inductiva? Que parte de la observación de los hechos, ¿sí? Es parte de la observación, es la observación de los hechos el punto de partida en la producción de conocimiento. Entonces van a observar cómo se da esa violencia hacia la violencia en el contexto de la niñez y la violencia en el contexto de la adultez, la violencia de género. Bueno, acá está la parte de que habla de la generalización, entonces eso sigue, ¿sí? No hay grandes rupturas entre el positivismo y el neopositivismo. La principal ruptura o la principal diferencia entre el positivismo y neopositivismo es justamente la pregunta de la compañera de Lorena en torno al falsacionismo de Popper, que ya vamos a llegar, ¿sí? Entonces, va a seguir centrando en la generalización, ¿sí?, en la objetividad, externalidad, la neutralidad valorativa, ¿sí? La cuestión de la exterioridad es como si tomaran los hechos sociales y lo quitaran toda su historia, lo quitaran de la realidad. Es como que lo quito y lo llevo a un laboratorio, lo pongo ahí y lo estudio sin importar la historia, el contexto, ¿sí?, sino que lo exteriorizo de la realidad, ¿sí? Ese es el proceso que se refiere al conocimiento como exterior, ¿sí? Lo de la neutralidad valorativa sigue lo mismo, del positivismo también, la neutralidad valorativa también está presente. Acá está. Sí, explico, y ya vamos a llegar ahí, y el contexto ortodoxo sí, es la continuidad del positivismo y tiene mucho que ver con la pregunta de la compañera sobre el falsacionismo. Acá, en esa parte, entonces, del positivismo tardío, que habla Argenti y Piovani, va presentando esas principales características que tienen que ver con el avance de la propia sociología, de la investigación. Entonces van empleando métodos estadísticos, ¿sí?, cálculos probabilísticos para ir estudiando estos fenómenos sociales, ¿sí? Hay toda una forma que se llama la visión estándar de la ciencia, en que se construyen indicadores cuantitativos para explicar, para entender los fenómenos, ¿sí?, los hechos sociales. Y que la diferencia con el positivismo que hablábamos es porque el positivismo de Comte, Durkheim y Spencer se da en el siglo XIX. Este otro positivismo se da en el siglo XX, ¿sí? Ese positivismo tardío se da en el siglo XX. Y ahí llegamos a las preguntas que tienen sobre el neopositivismo, ¿sí? ¿Por qué es neopositivismo y qué diferencia hay en torno a al positivismo que veníamos charlando, ¿sí? La principal diferencia es que Popper, ¿sí?, creía que el conocimiento que se iba construyendo era un conocimiento, muchas veces era un conocimiento pseudocientífico, porque no seguía las reglas de un método científico, ¿sí?, estaba atravesado por cuestiones valorativas. Entonces él va a entender que eso no era un conocimiento científico,
y va a proponer un otro método para comprender, para conocer la realidad y producir conocimiento. Y este otro método, él va a hacer una crítica al método inductivo, ¿sí? Que es ese método que parte, que el punto de la partida es la observación de la realidad, y va a proponer ese método hipotético deductivo, que se llama falsacionismo también, ¿sí? Que parte no de la observación de la realidad, sino que de hipótesis, ¿sí? Y las hipótesis son lo que los investigadores creen, los científicos creen que es lo que van a llegar con la producción de conocimientos. Uno tiene una pregunta, ¿sí? En el caso de ese ejemplo que yo les daba, ¿sí? La violencia hacia los niños, la violencia de género es ejercida, se ejerce en razón de la violencia que los niños fueron sometidos cuando eran niños, ¿no? De los varones fueron sometidos cuando eran niños, por eso se ejerce la violencia. Popper va a construir, lo que va a decir es que hay que construir una hipótesis, ¿sí? Y esa pregunta que me hago puede ser afirmativa o puede ser negativa, ¿sí? Y la tarea de la investigación, de la producción de conocimiento, es probar si es afirmativa o si es negativa. Por eso falsacionismo, a ver si hay que hay que ir falseando, falsear es eso, ir probando, testeando si realmente es así. ¿Y cómo lo hago eso? Porque hago mi investigación, ¿sí? Yo les había dicho que el 70% había dicho que sí habían sufrido violencia con los niños. Pero me podía haber dado el resultado que no, que el 10% solamente había ejercido la violencia, había sido violentado cuando niños. Entonces, eso implica que mi hipótesis, que era que la violencia de los niños, cuando un niño sufre violencia, cuando adulto ejerce la violencia de género, es negada, es refutada, no tiene fundamento. Entonces, esa es la gran diferencia entre el positivismo y el neopositivismo. Se cambia el punto de partida en el proceso de producción de conocimiento. Y eso, yo creo que han visto, los textos de Martino son los que más profundizan eso, ¿sí? Lo que están viendo en la parte de Martino es la profundización en torno a la forma de producir conocimiento en el marco del positivismo, ¿sí? No sé si logran identificar eso. Sí. Bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que recién comentaba? ¿No? Bueno, acá con la pregunta del consenso ortodoxo, ¿sí? Que esas ideas de Popper, además de estar preocupado con la producción de conocimiento, vamos a decir así, científica, ¿sí? Con definir los parámetros del conocimiento científico, el neopositivismo tiene una fuerte, no que el positivismo no tenga, pero el neopositivismo tiene una fuerte impronta política de mantener la sociedad de la forma como está, ¿sí? Como una fuerte impronta conservadora en el sentido de mantener la estructura de la sociedad. No tiene ninguna intención de transformar la sociedad, no tiene ninguna intención. El proceso de construcción del conocimiento científico es para mantener las lógicas como está, o máximo explicar por qué la sociedad es como es, pero no tienen la intención de transformar la sociedad. Y eso tiene una fuerte impronta política por eso, porque todas las ideas de Popper se construyen con esa intención, ¿sí? Porque, volviendo a la pregunta que yo hacía, considerando que está en el siglo XX, ¿sí? Popper escribe en el siglo XX. ¿Qué procesos históricos están pasando en el siglo XX?
no sé, ¿se acuerdan? Procesos históricos del siglo XX. Bueno, el siglo XX, ¿qué pasa en el siglo XX? Si vamos a pensar, en Europa en el siglo XX está el nazismo, pero a la vez también está la Revolución Rusa, a la vez está el avance de Estados Unidos, ¿no? La cuestión como el nuevo imperio, ¿no? Como que la toma de lugar de Estados Unidos sustituyendo el poder de Europa. Hay todo un contexto histórico marcado por el avance del imperialismo norteamericano, pero también marcado por el avance de las revoluciones socialistas, podemos decir así, que es la Revolución Rusa en Europa, ¿no? En el contexto de Europa-Asia, pero también están las revoluciones en América Latina, la Revolución Cubana, tenemos las transformaciones de los estados en América Latina, ¿no? Los estados nacionales populares en América Latina, Perón, Vargas, Allende en Chile, y otros procesos más en América Latina, otras revoluciones, la revolución en Nicaragua, son todos procesos, ¿sí?, que se dan en el siglo XX y que implican una disputa con esa lógica del pensamiento más conservador del orden social, y donde el conocimiento científico, aunque se quiera decir que acá está el punto de la neutralidad, el conocimiento científico se afirma, el conocimiento científico hegemónico, moderno, hegemónico, la ciencia hegemónica moderna, se afirma que en eso está el positivismo y el neopositivismo, pero esconde, oculta, invisibiliza la relación entre la producción de conocimiento con lo político y lo cultural, ¿sí? Hay una fuerte relación entre conocimiento, política y cultura, pero la gran diferencia entre las matrices positivistas, neopositivistas y las matrices críticas es que la matriz positivista niega y oculta esta relación. Cree que es posible la producción científica sin ninguna vinculación con lo político, cuando la verdad, no es que cree que es posible, invisibiliza, construye un discurso en que sería que esa relación no existiría, ¿sí? Que no hay relación, que todo lo demás sí, pero eso no. Y diferente de las matrices críticas en que afirman la relación entre conocimiento, política y cultura, como el conocimiento como una forma del ejercicio del poder, con una finalidad política muy específica. Y Popper es el consenso ortodoxo, ¿sí? Popper es parte de eso, ¿sí? El conocimiento neopositivista viene para mantener, afirmar el orden social puesto, y contraponer con las ideas, con el conocimiento que busca la transformación social, con ideas revolucionarias que buscan transformar la realidad social, ¿no? Que buscan transformar el orden social que es injusto, ¿no? Que produce desigualdades, que es violento. Entonces, ese es el sentido del consenso ortodoxo, ¿sí? Que estamos hablando de la producción de conocimiento, pero una producción de conocimiento vinculada con una dirección política muy específica, que es una dirección política de sostener las lógicas de la sociedad, ¿sí? El orden impuesto. No sé si entienden. Acá dice, Popper busca defender e ilustrar con una argumentación lógica una actitud reformista contra la actitud revolucionaria. Talante profundamente compartido por los sociólogos de la época. Bueno. Con el avance de las ideas de Popper, entonces, esas ideas del método hipotético deductivo pasan a incorporar en la enseñanza de la investigación en las ciencias sociales durante mucho tiempo y hasta hoy de forma hegemónica, tanto que lo están viendo con Martino. Si están viendo eso con Martínez, porque estas ideas aún siguen presentes hasta hoy
y porque hay también científicos, hay intelectuales que se posicionan desde este lugar de producción de conocimiento. Entonces, estas ideas de Popper se difunden por todas las ciencias sociales y están presentes hasta la actualidad en el proceso de producción de conocimiento, y imponen, ¿sí?, ese método hipotético deductivo, que genera otro problema en el proceso de producción de conocimiento también, que tiene que ver con la idea de emplear en la realidad, forcejear la realidad a partir de un método. ¿Qué pasa? En el proceso de producción de conocimiento en que nosotras nos posicionamos en la cátedra, ¿sí?, viene de identificar en la realidad determinados fenómenos en que nos interesa estudiar, y a partir de las propias características de esos fenómenos, conectores y premisas estamos viendo con Martín hace 2 clases. Claro, que tiene que ver con una lógica neutral y formal en el proceso de producción de conocimiento. No tiene que ver con la relación política en el proceso de producción de conocimiento, las matrices, sino que deben estar ahí. Pero yo lo que vi que con Martino hay un texto subido que habla de la diferencia entre el método inductivo y el hipotético deductivo. Ahí hay un texto que incluso lo descargué del campus y estuve leyendo, y que hace esa diferenciación también. No sé en qué clase lo dio o si lo va a dar, pero ahí está. Pero eso de conectores y premisas tiene que ver con que el conocimiento científico se produce a partir de como que de una lógica específica para la producción de conocimiento. En esa lógica, que tiene que ver con conectores y premisas, diferentes tipos de razonamientos, no se incluye la subjetividad, ¿sí? Eso es la forma, ¿sí? Trabajar en torno a conectores y premisas tiene que ver al llevar a que construyan un conocimiento lo más objetivo posible, ¿sí? Objetivo y neutral, porque si seguimos esas reglas de conectores y premisas, estamos siguiendo las reglas del método científico, y vamos a construir un conocimiento científico lo más neutral y objetivo, donde logro sacar mis valores en ese proceso de escritura en torno a la producción de conocimiento. Que nosotras no nos paramos desde este lugar porque creemos que cualquier forma de producción de conocimiento tiene relación con la política y la cultura y no es neutral. No hay forma de construir un conocimiento neutral. Todo conocimiento tiene un posicionamiento político por detrás. Algunos explicitan ese posicionamiento político, que en el caso político epistemológico, que en nuestro caso intentamos explicitarlo siempre desde donde nos posicionamos, y otros optan por ocultar o enseñar que es posible, ¿no?, construir conocimiento de forma neutral y objetiva. Pero eso termina que es un proceso de ocultamiento más que de construcción objetiva de hecho. Me perdí que iba a decir. Que iba a explicar que en el proceso de producción de conocimiento, ¿no?, nosotros partimos, desde nuestra perspectiva, partimos de tomar la realidad, ¿sí?, mirar para esa realidad y elegir qué estrategias metodológicas, ¿sí?, me parecen más adecuadas para comprender ese fenómeno, ¿sí? ¿Qué método más adecuado tengo para comprender ese fenómeno? Que son varios, y eso lo van a ver en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Tenemos varias formas de comprender la realidad. Y estos varios métodos que tenemos para comprender la realidad es lo que nos van a llevar al proceso de producción de conocimiento. En el caso de lo que pasó con el neopositivismo y el avance, ¿no?, la difusión del método hipotético deductivo, es que invirtió la lógica de la producción de conocimiento. Primero, tengo que encajar el método hipotético deductivo en la realidad. Entonces no es la realidad que me condiciona la elección de mis herramientas metodológicas, sino que es el método quien condiciona la realidad. Entonces hay una distorsión en el proceso de comprensión de la realidad desde la aplicación de un método sin reflexionar si ese es el mejor método para comprender el fenómeno que estoy estudiando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, seguimos.
¿qué pasa con las ideas de Popper? Pasan a ser criticadas, ¿sí? Lo que vamos a ver en el texto de Juan es que hay varias críticas, ¿sí? No a Popper, sino que al positivismo como un todo, hay varias críticas al positivismo. En el texto, pero esas críticas que se construyen al positivismo, no son la mayoría no son tomadas por la ciencia moderna hegemónica. El único que logra con que la crítica a Popper sea una crítica que se construye en el marco de la ciencia moderna hegemónica es Kuhn, ¿sí? Kuhn va a ser el autor, que es físico, que va a lograr criticar a Popper y que sus críticas a Popper sean tomadas, ¿sí? Entonces, y ahí él construye la idea de paradigma, porque él va a entender que el conocimiento está en relación a la historia, al contexto en que se escribe, ¿sí? Los procesos históricos van transformando las formas de que se comprende el conocimiento, entonces hay grandes grupos que él va a llamar entonces de paradigmas, que un paradigma va sustituyendo del otro o va entrando en disputa, y los que tiene la comunidad científica va logrando hacer con que estas ideas permanezcan en el tiempo o sean sustituidas. Entonces él va a decir que no hay un método único, sino que ese método, los métodos pueden ser, representan paradigmas distintos, los cuales van siendo cuestionados a lo largo del tiempo. Esa concepción de paradigma, que era la que yo les decía al principio de la clase, que nosotras no tomamos la concepción de paradigma, sino que tomamos la concepción de matrices epistemológicas, porque acá es lo que él habla de, entiende las ciencias sociales como pre-paradigmáticas, ¿sí? Entonces, no nos sirve la concepción de paradigmas de Kuhn para pensar las ciencias sociales, ¿sí? Y por eso, más que profundizar en torno a Kuhn, lo mejor es que puedan ir al texto de Argumedo, y ahí habla de matriz epistemológica, matriz de pensamiento, y ahí está la profundización en torno a qué entendemos por matriz epistemológica. Y esa idea de paradigma va a estar asociada a la idea de revoluciones científicas, ¿sí? Los paradigmas se transforman a partir de revoluciones científicas, entonces, que van cambiando a lo largo del tiempo. Teorías van siendo refutadas y otras van sustituyendo estas ideas. Son lo de las teorías de las revoluciones que está en el Power, ¿no? Sí, eso. Cuando teorías de las revoluciones científicas hace referencia a Kuhn, ¿sí? Que es lo que está en el texto de Juan, ¿sí? De Juan, de las disputas epistemológicas. Ese es un punto. A veces estamos hablando de lo mismo, pero cada autor escribe de una forma. Cuando creen que están hablando de lo mismo, es porque cuando lo leen algo y les parece que lo leyeron en otro lugar, pero escrito de otra forma, es muy probable que esas sospechas que tengan sea real, porque pasa que cada autor tiene una forma de nombrar, no hay algo estándar que todos tienen que nombrar de la misma forma tal cual, sino que se utilizan muchos sinónimos. El desafío de ustedes es ir identificando los sinónimos en torno a los mismos significados, ¿sí? Por eso, consenso ortodoxo, ¿no? Neopositivismo, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Positivismo y neopositivismo, estamos hablando casi de lo mismo, lo que cambia son los autores que escriben, el contexto histórico, espacial, y ese cambio en el método de inductivo a hipotético-deductivo. Claro, yo por eso te preguntaba si las teorías críticas había que desarrollarlas todas en el cuadro, porque son muchas y capaz que no podemos poner el concepto de cada una dentro del cuadro. Pero no, sí, por eso, la última, profundizar en lo que estamos leyendo. Claro, lo que pueden lo van a profundizar en el otro texto, ¿sí? En torno a las matrices críticas. En el texto en ese texto no hace falta, pero sí lo pueden nombrarlas,
¿sí? Como que lo ponen, yo por lo menos, a ver si tengo acá. Claro, podemos poner, por ejemplo, teorías críticas y hacemos referencia a cuáles son las teorías críticas que Tal están cual, tal cual. Y si hay alguna característica básica, no hace falta un súper desarrollo, ya lo nombran ahí, ¿sí? Para que lo tengan, no sé, hermenéutica. Hermenéutica se refiere al interpretativismo, y ahí como que lo agregan, como que algo muy sencillo, la parte de las matrices críticas, lo más importante sería por ahí hacer el ejercicio, eso no habíamos charlado, pero si el positivismo es neutral, ¿sí? ¿Qué sería una producción de conocimiento no neutral? Como que ir haciendo ese ejercicio, ¿no? Bueno, si el positivismo es neopositivismo de esta forma, ¿cómo sería una forma general en las matrices críticas? Entonces pueden ir haciendo ese ejercicio que por ahí no está escrito en el texto, pero un ejercicio de antónimos, ¿no? Se dice en castellano, me parece también. Sinónimos y antónimos, ¿está bien? Creo que el antónimo es lo opuesto de lo que uno puso, ¿no? Lo pueden hacer ese ejercicio, ¿no? De forma autónoma, sin que esté en el texto, sino bueno, ¿cuál sería el opuesto de neutral? ¿Qué sería el opuesto si es un monismo metodológico? ¿Qué sería lo opuesto de monismo metodológico? Bueno, una pluralidad de metodologías, ¿no? Si es objetivo, ¿qué sería lo opuesto de objetivo? Subjetivo, ¿sí? Entonces, ir haciendo ese ejercicio, porque eso les va a quedar bien claras las diferencias. Bueno, y para ir finalizando ya, en la parte de Kuhn, como que no hace falta que agreguen adentro de la matriz positivista, ¿sí? Porque Kuhn no sería, como que no reproduce tanto el positivismo, sino que lo pueden poner en la crítica al positivismo también. Hay un otro autor que es Lakatos, que él lo que va a hacer es intentar tomar tanto lo que dice Kuhn como lo que dice Popper, y construir una forma de investigar que dé cuenta, ¿sí? de lo que plantean estos dos autores. Y esa parte, lo que plantea Lakatos, es algo que es bastante común, como que es lo que se difunde en la enseñanza de la investigación en las universidades. Suele ser ese intento de dar cuenta de estas dos posiciones, ¿sí? Nosotras, en el marco de los teóricos prácticos, no vamos a seguir el camino de Lakatos. El camino de Lakatos, quien sigue más es Martino, ¿sí? Nosotras seguimos otro camino, que son de las matrices epistemológicas críticas, pero que tiene que ver con eso de programa de investigación, que va a definir cómo se construye un diseño de investigación, cuáles son los pasos del diseño de investigación, que todo eso lo vamos a ver el cuatrimestre que viene. Lo van a ver con Martino, pero también lo van a ver con nosotras, algunas diferencias que lo vamos estableciendo ahí. ¿Sí? Pero cuáles son en un diseño de investigación, por ejemplo, ¿no? Que tenés que plantear el tema, el problema, los objetivos, la metodología, la hipótesis, si es el caso, el marco teórico. Entonces, Lakatos va construyendo este camino en el proceso de investigación, teniendo en cuenta las dos posturas, las dos posiciones, ¿sí? Bien. Bueno, eso sería lo del positivismo y neopositivismo. Yo no sé si quieren que avancemos en relación a los demás, porque ya son 4:30, son 1 hora y media, o si con lo que trabajamos, como que ya por lo menos las dudas que tenían en torno al positivismo y neopositivismo, que por ahí es más complejo, ya fueron respondidas, las dificultades, eso.
No, yo en mi caso ya estaría, creo que lo más importante ya está diferenciado. Bien. No sé las demás. Yo tengo una duda del cuadro que dice, Sí. bueno, periodo histórico, ya sé lo que hay que poner, y concepción del método, dice en otra parte. Ah, pero ese es el cuadro de la actividad práctica número 2. No, de la 1. ¿No? Positivismo, neopositivismo y críticas al positivismo, y después en vertical está autores principales, periodo histórico, características principales, concepción del método y concepción de sociedad. Al menos así lo escribieron en el pizarrón el martes. No sé si acá... Sí. No, está bien, no, está bien, eso fue lo que escribí el martes, está bien. No, era porque en el cuadro que subí no está escrito nada. ¿Cuál era la duda que tenías? Perdón, de vuelta. Concepción del método, porque también Bien. está periodo histórico, entonces como que me confunde un poco. Concepción del método y el otro. O sea, periodo histórico, ya sé que ahí Sí. tenemos que poner en qué siglo, si era la conquista, la modernidad, pero bueno, en concepción del método, ¿cómo Bien. sería? Tiene que ver con eso que hablábamos al principio, ¿sí? Acá, a ver. Que habla del monismo metodológico, ¿sí? En el caso que tiene que ver, que es un método único. En el caso del positivismo, es un método inductivo, ¿sí? Que era lo que hablábamos, que parte de la observación. En el caso del neopositivismo, es el método hipotético deductivo que hablábamos cuando hablamos de Popper. Ok. ¿Sí? Que el método se refiere a la forma como se produce el conocimiento, ¿sí? A la forma como se observa el objeto, ¿sí? La forma como se entiende, cómo se trabaja sobre el objeto y cómo se produce el conocimiento. Eso tiene que ver al cómo se hace, es como si fuera, tienen una receta, ¿sí? El método es como que tienen que cocinar algo, el método es la receta, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago un budín? ¿Sí? Yo quiero llegar a un budín. La receta sería el método, ¿sí? El paso, bueno, yo no tengo idea cómo se hacen budines porque no lo hago, pero tiene que poner la harina, el agua, no sé si va leche. ¿Cómo aplica el método sería? Claro, el método es ese, es la forma cómo voy a estudiar el hecho, el fenómeno, ¿sí? Y voy a producir el conocimiento. Entonces, yo tengo un montón de ingredientes para hacer el budín, ¿no? Tengo un montón de ingredientes, pero esos ingredientes sin una receta no son nada, como que no van a transformarse en un budín sin que tenga una receta, va a salir cualquier cosa si no tengo una receta. Entonces, el método es son los pasos, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso del budín hay que poner la harina, el huevo, la leche, no sé si la leche, mezclarlo, poner en el horno y te sale un budín. En el caso del método, en la lógica de producción de conocimiento, es que el método inductivo tenés que observar, después cuantificar la realidad, y ahí vas construyendo. En el caso del hipotético deductivo, primero definís las hipótesis y después vas al proceso de probar o no sus hipótesis. ¿Queda más claro? Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda más? Por mi parte no. Bueno, yo lo que dije a la mañana también, que voy a habilitar un foro en el campus, que pueden sacar dudas y consultas en términos del contenido, ¿sí? Porque si tiene alguna duda sobre algo del positivismo, algo del neopositivismo, o algo de las matrices críticas, lo podemos ir resolviendo ahí, porque por ahí uno pregunta alguna cosa y es la duda de que tienen los demás, entonces vamos charlando ahí.
¿sí? Bueno, espero que les haya aportado la clase, que puedan por lo menos salir con menos dudas de que tenían, porque el proceso de la investigación, de la enseñanza, de la producción de conocimiento, ¿no? El aprendizaje en torno a eso es un aprendizaje que es complejo, que no es fácil, pero tienen que ir de a poquito incorporando estas concepciones, porque después cuando vayan incorporando se va quedando más fácil comprender lo que viene. Pero bueno, no sé, si no hay ninguna otra... Sí, Lorena, no sé si querías decir algo. No, yo me tengo que ir a trabajar, así que me iba a despedir. Gracias, Manu. Bueno, no, de nada. Ya nos despedimos, entonces si nadie más tiene ninguna duda, nos vamos despidiendo, y el martes suben la actividad práctica número 1, ya vayan con la actividad práctica, empiecen a leer el texto, la actividad práctica número 2, y el martes de la otra semana nos encontramos de forma presencial en la facultad. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Bueno, de nada. Nos vemos, chicas. Chao. Chao. Sol, ¿estás ahí? Acá estoy. Ahí está. Acá está. Ya está. Ya puedes dejar de... Pausamos la grabación.